El sol se deslizaba lentamente tras las colinas, tiñendo el cielo de un naranja ardiente que se reflejaba en las aguas turbias del río San Lorenzo. El puente viejo, una estructura de hierro oxidado y madera carcomida, se alzaba como un testigo silencioso del paso del tiempo en el pueblo de Santa Clara. Sus arcos, cubiertos de musgo y grafitis descoloridos, eran un punto de encuentro para los adolescentes del lugar, que buscaban en sus sombras un refugio para sus risas, sus secretos y, en ocasiones, sus peores impulsos. Aquella tarde, el aire estaba impregnado del aroma húmedo de la tierra y el leve murmullo del río que corría debajo, roto solo por las risas estridentes de dos chicos que caminaban por el puente con pasos despreocupados. Mateo, de 17 años, lideraba el camino con una postura arrogante, su cabello negro revuelto y una camiseta rota que dejaba ver un tatuaje improvisado en el antebrazo. A su lado, Diego, un año menor, lo seguía con una mezcla de admiración y nerviosismo. Diego era más delgado, con ojos inquietos que parecían buscar siempre una salida. En sus manos, una botella de refresco medio vacía se balanceaba con cada paso. Los dos habían pasado la tarde bebiendo y fumando, aburridos de la monotonía del pueblo, buscando algo, cualquier cosa, que rompiera la rutina. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Diego, dando un sorbo a la botella mientras miraba el horizonte. Su voz tenía un dejo de inquietud, como si presintiera que la tarde tomaría un rumbo que no podía prever. Mateo se detuvo en el centro del puente, apoyándose en la barandilla con una sonrisa torcida. Sus ojos recorrieron el paisaje hasta posarse en una figura que se movía lentamente al otro lado del camino. Era una perra, una mestiza de pelaje dorado y orejas caídas, que trotaba con cautela por el borde del sendero. Su cuerpo era delgado, pero no demacrado, sus movimientos, aunque tímidos, tenían una gracia natural. La perra, a la que más tarde conoceríamos como Luna, olfateaba el suelo en busca de algo comestible, deteniéndose de vez en cuando para mirar a su alrededor con ojos grandes y brillantes, como si aún guardara la esperanza de encontrar un gesto amable. «Mira eso», dijo Mateo, señalándola con un movimiento de cabeza. Su tono era burlón, cargado de una energía inquietante. Un chucho callejero. Apuesto a que nadie lo extrañaría si desapareciera. Diego frunció el ceño, incómodo, pero no dijo nada. Había aprendido a no contradecir a Mateo, cuyo temperamento podía pasar de la risa al enojo en un instante. La perra, ajena a la conversación, levantó la cabeza al escuchar el sonido de sus voces. Sus orejas se movieron ligeramente, y por un momento, sus ojos se encontraron con los de Diego. Había algo en esa mirada, una mezcla de curiosidad y confianza, que lo hizo sentir un nudo en el estómago. Pero antes de que pudiera procesarlo, Mateo ya estaba en movimiento. «Ven, vamos a divertirnos un poco», dijo, avanzando hacia Luna con pasos rápidos. La perra, al verlo acercarse, dio un paso atrás, pero no huyó. Había aprendido a sobrevivir en las calles, a distinguir entre los humanos que ofrecían comida y los que arrojaban piedras. Mateo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se agachó y extendió una mano, fingiendo amabilidad. «Tranquila, pequeña, no te haré nada», murmuró, su voz melosa, casi teatral. Luna, confiada, dio un paso hacia él, moviendo la cola tímidamente. Diego, a pocos metros, observaba en silencio, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. De repente, Mateo la agarró por el collar, un pedazo de cuero desgastado con una placa metálica que tintineaba. Luna soltó un gemido de sorpresa, pero no se resistió. Su cuerpo se tensó, pero sus ojos seguían fijos en Mateo, como si aún creyera que él no le haría daño. Diego dio un paso adelante, abriendo la boca para decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «¿Qué estás haciendo?», logró balbucear finalmente, su voz apenas audible sobre el rumor del río. Mateo se giró hacia él, con una expresión que mezclaba desafío y diversión. «Relájate, solo es un juego», respondió, levantando a Luna en sus brazos. La perra se removió, incómoda, pero no luchó. Su peso era ligero, sus costillas se marcaban bajo el pelaje suave. Mateo caminó hasta el borde del puente, donde la barandilla era más baja, y miró hacia abajo, al río que corría unos 10 metros más abajo. El agua era oscura, salpicada de remolinos que reflejaban el cielo crepuscular. «Mateo, dijo Diego, su voz más firme esta vez, aunque temblorosa. Sentía el aire frío en la piel, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura.
pero Mateo no lo escuchó. Sus ojos brillaban con una excitación extraña, como si estuviera a punto de probar algo prohibido. ¿Quieres apostar cuánto tiempo puede nadar un perro como este?, preguntó, riendo. Sin esperar respuesta, levantó a Luna sobre la barandilla, sosteniéndola en el aire. La perra, ahora consciente del peligro, comenzó a forcejear, sus patas arañando el vacío. Un aullido bajo escapó de su garganta, un sonido que hizo que Diego diera un paso atrás, como si pudiera escapar de lo que estaba a punto de suceder. «Basta, Mateo», gritó Diego, pero era demasiado tarde. Con un movimiento rápido, Mateo soltó a Luna. El tiempo pareció detenerse por un instante. Los ojos de la perra, abiertos de par en par, reflejaron el terror puro mientras su cuerpo caía, girando en el aire. El sonido de su aullido se mezcló con el viento, y luego, un chapoteo sordo resonó cuando golpeó el agua. Diego se quedó congelado, con las manos temblando en los bolsillos. Mateo soltó una carcajada, golpeando la barandilla con la palma de la mano. «¿Viste eso?», como en cámara lenta, dijo, riendo, pero su risa sonaba hueca, como si intentara convencerse a sí mismo de que todo era una broma. Diego no respondió. Sus ojos estaban fijos en el río, donde el cuerpo de Luna había desaparecido bajo la superficie. Por un momento, pensó que no volvería a salir, que el agua se la había tragado para siempre. Pero entonces, un movimiento rompió la calma, la cabeza de Luna emergió, jadeando, luchando contra la corriente. Sus patas se movían frenéticamente, tratando de mantenerse a flote. Diego sintió una punzada en el pecho, una mezcla de alivio y horror. Estaba viva, pero apenas. «Mira, no está tan mal», dijo Mateo, encogiéndose de hombros. Se dio la vuelta, dispuesto a seguir caminando, como si nada hubiera pasado. Pero Diego no se movió. Sus ojos seguían fijos en Luna, que ahora se aferraba a una rama que sobresalía del agua, su cuerpo temblando por el frío y el esfuerzo. «Vamos, hombre, no te pongas así», insistió Mateo, dándole un empujón en el hombro. Pero Diego no respondió. Algo en él se había roto, una grieta que no podía ignorar. La imagen de Luna cayendo, el sonido de su aullido, se repetía en su mente como un eco interminable. Mientras los chicos discutían, una figura observaba desde la orilla opuesta del río. Era una mujer mayor, con el cabello gris recogido en un moño desordenado y un abrigo gastado que ondeaba con el viento. Clara, una veterinaria retirada que vivía en las afueras del pueblo, había salido a caminar al atardecer, como hacía cada día. Sus ojos, acostumbrados a detectar el sufrimiento en los animales, se fijaron en Luna, que luchaba por no ser arrastrada por la corriente. Sin dudarlo, Clara comenzó a descender por la ribera, sus botas resbalando en el barro. No sabía quiénes eran los chicos en el puente, pero había visto lo suficiente para saber que no podía quedarse de brazos cruzados. Diego, ajeno a la presencia de Clara, dio un paso hacia la barandilla, como si quisiera hacer algo, pero sus piernas no se movieron. Mateo lo agarró del brazo, tirando de él. «Vámonos, Diego. No seas idiota. Nadie va a saber que fuimos nosotros», pero Diego no podía apartar la mirada del río. La cabeza de Luna seguía visible, pero sus movimientos eran más lentos, más débiles. El agua helada estaba ganando la batalla. Y entonces, desde la orilla, un grito cortó el aire: «Aguanta, pequeña». Era Clara, quitándose el abrigo mientras corría hacia el agua. Mateo maldijo por lo bajo y tiró de Diego con más fuerza. «Nos van a ver. Muévete». Pero Diego estaba paralizado, atrapado entre la culpa y el miedo. Mientras los chicos se alejaban del puente, el sonido de un chapoteo resonó en la distancia. Clara se había lanzado al río, nadando con determinación hacia Luna. La perra, al verla, soltó un gemido débil, como si supiera que alguien, por fin, había venido por ella. Diego se giró una última vez, justo a tiempo para ver a Clara alcanzar a Luna. Pero el río era traicionero, y la corriente parecía decidida a llevarse a ambas. La luz del crepúsculo se desvanecía, y con ella, la esperanza de saber si Luna sobreviviría a esa noche. El río San Lorenzo rugía con una furia contenida, sus aguas oscuras arremolinándose bajo el puente viejo mientras la última luz del crepúsculo se desvanecía en el horizonte. Clara, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, se lanzó al agua sin pensarlo dos veces.
El frío la golpeó como un puñetazo, robándole el aliento, pero sus ojos estaban fijos en la pequeña cabeza dorada que apenas se mantenía a flote. Luna, la perra que había sido arrojada desde el puente, se aferraba con desesperación a una rama torcida que sobresalía de la corriente, sus patas temblando por el esfuerzo. Cada jadeo suyo era un grito silencioso de resistencia, y Clara lo sintió como una llamada que no podía ignorar. El agua helada empapaba su ropa, haciéndola sentir como si cargara una armadura de plomo. Nadó con brazadas firmes, sus músculos protestando por el esfuerzo, mientras el río intentaba arrastrarla hacia abajo. Había rescatado animales antes, pero nunca en condiciones tan extremas. A sus 60 años, Clara ya no tenía la agilidad de su juventud, pero su determinación era una fuerza que ni el río podía doblegar. «Aguanta, pequeña, ya voy», gritó, su voz quebrándose contra el rugido del agua. Luna, al escuchar el sonido, giró la cabeza. Sus ojos, grandes y llenos de miedo, encontraron los de Clara. Había en ellos una chispa de esperanza, como si la perra entendiera que alguien, por fin, estaba luchando por ella. Clara alcanzó la rama y se aferró a ella, sintiendo como la corriente tiraba de sus piernas. Con un movimiento cuidadoso, extendió una mano hacia Luna, que soltó un gemido bajo, mitad alivio, mitad agotamiento. «Tranquila, te tengo», murmuró Clara, deslizando sus brazos bajo el cuerpo tembloroso de la perra. Luna era ligera, pero el agua la hacía parecer más pesada, y Clara tuvo que reunir toda su fuerza para mantenerla fuera de la corriente. Mientras tanto, en lo alto del puente, Diego observaba la escena con el estómago revuelto. La risa de Mateo aún resonaba en sus oídos, pero ahora sonaba distante, como un eco de algo que ya no le parecía gracioso. La imagen de Luna cayendo, su aullido cortando el aire, se repetía en su mente como una pesadilla de la que no podía despertar. «Vamos, hombre, no es para tanto», dijo Mateo, dándole un empujón en el hombro. Su voz estaba cargada de una falsa despreocupación, pero Diego notó un leve temblor en sus manos mientras encendía un cigarrillo. «No sé, Mateo. ¿Y si alguien nos vio?», respondió Diego, su voz apenas un susurro. Sus ojos seguían fijos en el río, donde la figura de Clara luchaba contra la corriente. No sabía quién era esa mujer, pero su presencia lo llenaba de una mezcla de alivio y terror. Alivio porque Luna podría sobrevivir. Terror porque alguien podría conectar el acto con ellos. Mateo soltó una risotada, pero era forzada, como si intentara convencerse a sí mismo. «Nadie nos vio. Y aunque lo hicieran, ¿qué? Es solo un perro. Hay miles como ese por ahí». Dio una calada profunda y arrojó el cigarrillo al suelo, aplastándolo con el talón. «Vámonos antes de que alguien venga a hacer preguntas». Diego no se movió. Sus piernas parecían de piedra, ancladas al puente. Quería correr, olvidar todo, pero algo en su interior se lo impedía. La culpa, un sentimiento nuevo y punzante, comenzaba a abrirse paso en su pecho. Mateo lo agarró del brazo y tiró de él, obligándolo a caminar. «No seas débil, Diego. Esto no es nada». Pero mientras se alejaban, Diego no pudo evitar girar la cabeza una última vez, justo a tiempo para ver a Clara arrastrando a Luna hacia la orilla. Clara, jadeando y temblando de frío, logró llegar a una zona donde el río se volvía menos profundo. Sus botas se hundían en el lodo, pero no soltó a Luna, que ahora colgaba inerte en sus brazos, su respiración débil pero constante. La perra estaba viva, pero su cuerpo estaba frío, su pelaje empapado pegado a las costillas. Clara se arrodilló en la orilla, colocando a Luna con cuidado sobre la hierba. «Vamos, pequeña, quédate conmigo», susurró, frotando las patas de la perra para devolverle el calor. Notó que una de las patas delanteras estaba torcida en un ángulo extraño, probablemente rota por el impacto contra el agua. El corazón de Clara se apretó al pensar en el dolor que Luna debía estar sintiendo. Con manos temblorosas, revisó el collar de la perra. Era de cuero desgastado, con una placa metálica que tenía grabado un nombre, Luna. Debajo, apenas legible, había una dirección que Clara reconoció vagamente, una casa en las afueras del pueblo, abandonada desde hacía años. «Luna», repitió en voz baja, como si pronunciar su nombre pudiera mantenerla anclada a la vida. La perra abrió los ojos por un instante,
mirándola con una gratitud silenciosa que hizo que los ojos de Clara se llenaran de lágrimas. No había tiempo que perder. Clara se quitó el abrigo, ahora empapado, y envolvió a Luna con él, levantándola con cuidado. Sus propios dientes castañeteaban por el frío, pero no le importaba. Había visto demasiados animales sufrir a manos de humanos descuidados o crueles, y cada rescate era una pequeña victoria contra la indiferencia. Con Luna en brazos, comenzó a caminar hacia su camioneta, estacionada a pocos metros en el camino de tierra. El peso de la perra, aunque ligero, le pesaba en los brazos cansados, pero Clara avanzaba con pasos firmes, murmurando palabras de aliento. «Vas a estar bien, Luna. Te lo prometo». Mientras Clara se alejaba, en el pueblo, Diego y Mateo llegaron a la plaza principal, donde las luces de las farolas comenzaban a encenderse. El ambiente era tranquilo, con el murmullo de las conversaciones en los bares y el aroma de pan recién horneado flotando en el aire. Pero Diego no podía disfrutar de nada. Su mente seguía en el puente, en la mirada de Luna, en la mujer que se había lanzado al río. Mateo, ajeno a su tormento, hablaba de ir a comprar más cervezas, pero Diego apenas lo escuchaba. «No sé, tal vez deberíamos volver», dijo, casi sin pensar. Mateo se detuvo en seco, girándose hacia él con una mirada dura. «¿Volver? ¿Para qué? ¿Para que nos vean y nos metan en problemas por un estúpido perro?» Su voz era cortante, y Diego bajó la mirada, sintiendo el peso de su complicidad. No había hecho nada para detener a Mateo, y ahora ese silencio lo perseguía. En la camioneta, Clara conducía por el camino de tierra hacia su casa, una cabaña modesta en las afueras que servía como refugio improvisado para animales abandonados. El motor rugía suavemente, y el calor de la calefacción comenzaba a descongelar sus manos entumecidas. Luna estaba acostada en el asiento del copiloto, envuelta en el abrigo, su respiración más estable pero aún débil. Clara la miraba de reojo, notando cómo la perra parecía aferrarse a la vida con una fuerza que la conmovía. Había algo en Luna, una chispa de resiliencia, que le recordaba a los animales que había salvado en el pasado, pero también a sí misma, a las veces que había tenido que levantarse tras sus propias caídas. Al llegar a la cabaña, Clara llevó a Luna al interior, donde una estufa de leña crepitaba, llenando la sala de un calor acogedor. Colocó a la perra en una manta junto a la estufa y comenzó a examinarla con cuidado. La pata rota era evidente, pero también había cortes y magulladuras en su cuerpo, probablemente por el impacto contra el agua. Clara trabajó con manos expertas, limpiando las heridas y entablillando la pata con una venda improvisada. «Necesitamos un veterinario de verdad, pequeña», dijo, acariciando la cabeza de Luna. La perra respondió con un leve movimiento de cola, un gesto que hizo sonreír a Clara a pesar de todo. Mientras preparaba un tazón de agua para Luna, Clara volvió a mirar el collar. La dirección grabada en la placa era confusa, medio borrada por el tiempo, pero algo en ella despertó su curiosidad. ¿Quién era el dueño de Luna? ¿Por qué estaba sola en las calles? Decidió que al día siguiente investigaría, pero por ahora, su prioridad era mantener a Luna con vida. En el pueblo, Diego se separó de Mateo con una excusa vaga y caminó solo hacia su casa. La culpa lo seguía como una sombra, y cada paso resonaba con el eco del aullido de Luna. No podía dormir, no podía comer. Se sentó en el borde de su cama, mirando por la ventana hacia el río lejano, preguntándose si la perra habría sobrevivido. Y entonces, un pensamiento lo golpeó como un relámpago: la placa en el collar de Luna. Había visto algo escrito en ella, algo que no había procesado en el momento. ¿Un nombre? ¿Una dirección? No estaba seguro, pero la idea de que alguien pudiera rastrear lo que habían hecho lo llenó de pánico. Mientras tanto, en la cabaña, Clara se sentó junto a Luna, observando cómo la perra dormía bajo la luz tenue de una lámpara. La placa del collar brillaba débilmente, y Clara la tomó entre sus dedos, entrecerrando los ojos para descifrar las letras borrosas. Había algo allí, un indicio de un pasado que Luna había dejado atrás. Y entonces, un ruido afuera la hizo levantar la cabeza. Era un crujido, como pasos en la grava. Luna, a pesar de su debilidad, alzó las orejas, un gruñido bajo vibrando en su garganta. Clara se puso de pie, con el corazón acelerado, y se acercó a la ventana. En la oscuridad, no vio nada, pero la sensación de que alguien la observaba era inconfundible.
La noche envolvía a Santa Clara en un manto de silencio, roto solo por el canto de los grillos y el susurro del viento que mecía los árboles. En la cabaña de Clara, la luz de la estufa proyectaba sombras danzantes en las paredes de madera, mientras Luna dormía en una manta junto al calor. Su respiración era más estable, pero cada tanto un leve gemido escapaba de su garganta, como si soñara con la caída desde el puente. Clara, sentada en una silla vieja, no apartaba los ojos de la perra. Había limpiado sus heridas y entablillado su pata rota, pero sabía que la recuperación sería lenta. La placa del collar, con su inscripción borrosa, seguía dando vueltas en su mente. Había algo en Luna que la hacía diferente, una fuerza silenciosa que la conmovía profundamente. Fuera, el aire frío olía a tierra húmeda y hojas caídas. Clara se levantó para cerrar las cortinas, pero se detuvo al escuchar otro crujido en la grava del patio. Su corazón dio un vuelco. No era la primera vez que sentía ojos observándola desde la oscuridad. Vivir sola en las afueras la había hecho cautelosa, pero esta vez la sensación era más intensa, como si alguien estuviera demasiado cerca. Agarró una linterna y abrió la puerta con cuidado, el haz de luz cortando la noche. No había nada, solo el contorno de los árboles y el reflejo del río a lo lejos. Sin embargo, en el suelo, cerca de la entrada, encontró algo que la hizo fruncir el ceño, huellas frescas en la tierra, demasiado grandes para ser de un animal. Luna, desde el interior, soltó un gruñido bajo, sus orejas erguidas a pesar de su debilidad. Tranquila, pequeña, susurró Clara, cerrando la puerta con llave. Decidió no pensar demasiado en ello por ahora. El pueblo tenía su cuota de curiosos, y tal vez eran solo adolescentes jugando una broma. Pero mientras volvía a sentarse junto a Luna, no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. A unos kilómetros de allí, Diego caminaba por las calles oscuras de Santa Clara, con las manos hundidas en los bolsillos de su sudadera. La culpa era como un peso que lo aplastaba, haciendo que cada paso se sintiera más pesado que el anterior. No había dormido desde el incidente en el puente. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Luna cayendo, escuchaba su aullido, sentía el frío del río como si él mismo hubiera sido arrastrado por la corriente. Mateo, en cambio, parecía inmune a todo. Esa mañana, en el callejón detrás de la escuela, había reído mientras contaban chistes sobre el perro volador. Diego había forzado una sonrisa, pero por dentro se sentía enfermo. No sé cómo puedes actuar como si nada, le había dicho Diego, con la voz baja para no atraer miradas. Estaban sentados en un banco, compartiendo un cigarrillo que Mateo había robado de su hermano mayor. Mateo lo miró con desdén, exhalando una nube de humo. ¿Qué quieres que haga? ¿Que llore por un chucho? Fue una broma, Diego. Supéralo. Nadie va a venir a arrestarnos por eso, pero Diego no podía superarlo. Había algo en la mirada de Luna, en la forma en que lo había observado justo antes de que Mateo la arrojara, que se le había grabado en el alma. No era solo un perro. Era una criatura que había confiado en ellos, y ellos la habían traicionado. Mientras caminaban hacia la plaza, un grupo de chicos pasó junto a ellos, riendo y hablando en voz alta. Diego captó un fragmento de su conversación. Dicen que hay un fantasma canino en el puente. Un perro que aúlla por las noches. Las palabras lo golpearon como un martillo. ¿Era posible que Luna hubiera muerto? ¿O era solo una historia que el pueblo, siempre ávido de rumores, había inventado? Tonterías, dijo Mateo, escupiendo al suelo. La gente aquí inventa cualquier cosa para no aburrirse. Vamos, te invito una soda. Diego negó con la cabeza. Voy a casa, mintió, alejándose antes de que Mateo pudiera insistir. Pero no fue a casa. Sus pies lo llevaron, casi sin querer, de vuelta al puente. La estructura se alzaba en la penumbra, sus arcos de hierro recortados contra el cielo estrellado. El río seguía rugiendo abajo, indiferente a todo. Diego se detuvo en el centro, exactamente donde Mateo había soltado a Luna. El viento le trajo el olor del agua y un eco lejano, como un lamento. Cerró los ojos, intentando convencerse de que era su imaginación, pero el sonido persistía, débil y distante. Mientras tanto, Clara decidió que no podía esperar hasta la mañana para investigar la placa del collar. Encendió una lámpara de mesa y, con una lupa que usaba para leer, examinó las letras borrosas. Luna, estaba claro,
pero la dirección era más difícil de descifrar. Parecía ser calle del Olmo, 12. Clara conocía esa calle, estaba en las afueras, un lugar donde las casas eran viejas y muchas estaban abandonadas. Había pasado por allí alguna vez, notando una casa en particular, con ventanas rotas y un jardín cubierto de maleza. ¿Podría ser el hogar de Luna? La idea de que la perra tuviera un pasado, una familia que la había amado, la llenó de una mezcla de esperanza y tristeza. Decidió que iría a primera hora del día siguiente, pero por ahora, su prioridad era Luna. La perra se había movido un poco, lamiendo débilmente el tazón de agua que Clara le había dejado. Sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo que no estaba allí cuando la sacó del río. Clara sonrió, acariciando la cabeza de Luna con suavidad. «Eres una luchadora, ¿verdad?», dijo, su voz suave como una caricia. Luna respondió con un leve movimiento de cola, un gesto que hizo que Clara sintiera un nudo en la garganta. En la escuela, al día siguiente, Diego apenas podía concentrarse. Las clases pasaban en un borrón, las voces de los profesores mezclándose con el zumbido de sus propios pensamientos. Durante el recreo, se sentó solo en un rincón del patio, ignorando las risas de sus compañeros. Mateo se acercó, con su habitual aire de superioridad, y dejó caer un comentario que hizo que Diego se tensara. «Oí que encontraron un perro muerto cerca del río». «Qué lástima, ¿no?», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Diego sintió que el aire se le escapaba. «¿Muerto?», susurró, su voz temblando. No podía ser verdad. ¿Había visto a la mujer rescatar a Luna, o no? La duda lo carcomía, y por un momento, deseó haber tenido el valor de detener a Mateo en el puente. «No sé, es lo que dicen», respondió Mateo, encogiéndose de hombros. Pero su tono tenía un filo, como si disfrutara viendo a Diego retorcerse. «Relájate, nadie sabe que fuimos nosotros», Diego no respondió. Sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono, buscando alguna noticia en las redes sociales del pueblo. No encontró nada sobre un perro muerto, pero sí un post de un grupo local de protección animal, pidiendo donaciones para un refugio que había rescatado a una perra herida. El corazón de Diego dio un salto. ¿Podría ser Luna? No había fotos, pero la descripción mencionaba un puente y un acto de crueldad. La culpa, que ya era pesada, se volvió insoportable. Esa tarde, incapaz de quedarse quieto, Diego decidió volver al puente. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para aliviar el peso en su pecho. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo intenso que le recordaba la tarde del incidente. Caminó por el puente, sus pasos resonando en la madera vieja. El río seguía allí, implacable, y por un momento, Diego se imaginó saltando él mismo, dejando que el agua se lo llevara. Sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos oscuros. Entonces, lo vio. Un movimiento entre los arbustos al otro lado del puente, cerca de la orilla. Era una sombra, demasiado grande para ser un animal pequeño, pero no lo suficientemente clara para distinguir si era humana. Diego se quedó paralizado, su respiración atrapada en la garganta. «¿Hola?», llamó, su voz temblorosa. No hubo respuesta, pero la sombra se movió de nuevo, desapareciendo entre los árboles. El corazón de Diego latía con fuerza, y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Era alguien que lo había visto esa tarde? Alguien que sabía lo que habían hecho. En la cabaña, Clara preparaba una sopa mientras Luna descansaba. La perra había comido un poco de comida blanda, un signo de mejoría que llenó a Clara de esperanza. Pero la intranquilidad no la abandonaba. Las huellas fuera de su casa, la placa del collar, el incidente en el puente, todo parecía conectado, aunque no podía entender cómo. Decidió que no solo visitaría la casa de la calle del Olmo, sino que también hablaría con algunos vecinos para ver si alguien sabía algo de Luna. La perra merecía respuestas, y Clara estaba decidida a encontrarlas. Mientras tanto, Diego corrió de vuelta al pueblo, su mente un torbellino de miedo y paranoia. La sombra en los arbustos lo había desconcertado, pero no podía contárselo a Mateo. No podía contárselo a nadie. Cuando llegó a casa, se encerró en su habitación, mirando por la ventana hacia el puente lejano. La noche era oscura, pero en su mente, el aullido de Luna seguía resonando,
y ahora, mezclado con él, estaba el eco de algo nuevo, el crujido de unos pasos en la oscuridad, acercándose cada vez más. La mañana amaneció gris en Santa Clara, con nubes bajas que parecían rozar los tejados de las casas y un aire húmedo que olía a lluvia inminente. En la cabaña de Clara, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a madera quemada de la estufa, que aún crepitaba suavemente. Luna, acostada en su manta, levantó la cabeza al escuchar el tintineo de una cuchara contra una taza. Sus ojos, aunque todavía marcados por el cansancio, tenían un brillo más vivo que la noche anterior. La pata entablillada descansaba torpemente a su lado, pero la perra había comido un poco más y hasta intentó lamer la mano de Clara, un gesto que hizo que la mujer sonriera con una mezcla de alivio y ternura. Clara, con el cabello gris recogido en una trenza desordenada, se sentó junto a Luna y revisó una vez más la placa del collar. Las letras borrosas de Calle del Olmo, 12, parecían susurrarle una historia que aún no podía descifrar. La casa en esa dirección llevaba años abandonada, pero algo le decía que allí estaba la clave del pasado de Luna. Decidió que no podía esperar más. «Quédate aquí, pequeña. Volveré pronto», dijo, acariciando la cabeza de la perra antes de tomar su chaqueta y las llaves de la camioneta. Luna la miró con ojos confiados, y Clara sintió un nudo en el pecho. No era solo por la perra, era por la certeza de que lo que le había pasado no era un accidente, sino un acto deliberado de crueldad. Mientras conducía por las calles estrechas del pueblo, Clara pasó por el puente viejo, ahora silencioso bajo la luz apagada del amanecer. El río San Lorenzo seguía su curso, indiferente al drama que había presenciado. La imagen de Luna cayendo, de sus patas arañando el aire, seguía grabada en su mente. Sacudió la cabeza, obligándose a concentrarse. La calle del Olmo estaba en las afueras, un lugar donde las casas se espaciaban más y el asfalto daba paso a caminos de tierra. Cuando llegó, la casa número 12 se alzaba como un esqueleto olvidado, con ventanas rotas y un tejado hundido por el tiempo. El jardín estaba cubierto de maleza, y un buzón oxidado colgaba de un poste torcido. Clara bajó de la camioneta, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La puerta principal estaba entreabierta, crujiendo cuando la empujó con cuidado. El interior olía a moho y polvo, y los muebles, cubiertos de telarañas, parecían congelados en el tiempo. En una mesa rota, encontró un marco con una foto descolorida, una anciana sonriente, con una perra idéntica a Luna a sus pies. El corazón de Clara dio un salto. No había duda, era ella. Junto a la foto, había un juguete de goma en forma de hueso, mordido y desgastado, como si hubiera sido el favorito de alguien. Clara lo guardó en su bolsillo, decidida a mostrarlo a Luna más tarde. Mientras exploraba, encontró un álbum de fotos en un cajón. Las imágenes mostraban a la misma anciana con Luna en diferentes momentos, jugando en el jardín, durmiendo en un sofá, corriendo en un campo. La perra había sido amada, eso era evidente. Pero, ¿qué había pasado con su dueña? ¿Y por qué Luna estaba ahora sola en las calles? Mientras Clara se perdía en sus pensamientos, en el pueblo, Diego caminaba hacia la escuela con la cabeza gacha. La culpa lo había mantenido despierto toda la noche, y las ojeras marcaban su rostro como un mapa de su tormento. La sombra que había visto en los arbustos cerca del puente lo perseguía, alimentando su paranoia. No podía contárselo a Mateo, quien parecía cada vez más distante, como si el incidente en el puente lo hubiera endurecido aún más. Durante el recreo, Diego se apartó de su grupo habitual y se acercó a Lucas, un amigo de la infancia con quien apenas hablaba ya. Lucas era diferente, más tranquilo, alguien que siempre parecía escuchar sin juzgar. «No sé cómo empezar», dijo Diego, su voz baja mientras se sentaban en un banco lejos de los demás. El patio estaba lleno de risas y gritos, pero para Diego, todo sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. Lucas lo miró con curiosidad, ajustándose las gafas. «¿Qué pasa? Te ves fatal». Diego tragó saliva, sus manos temblando en los bolsillos. «Hicimos algo. Mateo y yo, algo horrible». Las palabras salieron a tropel, entrecortadas, mientras relataba lo sucedido en el puente. No pudo mirar a Lucas a los ojos, pero sintió su silencio, pesado y acusador. Cuando terminó, esperaba un sermón, pero Lucas solo suspiró. «Tienes que hacer algo, Diego. Si ese perro está vivo, necesitas saberlo».
No puedes quedarte así, como si nada. Su voz era firme, pero no cruel. Diego asintió, sintiendo una chispa de determinación. Lucas tenía razón. No podía seguir huyendo. Voy a buscarlo, dijo, más para sí mismo que para Lucas. Necesito saber si está bien. En la cabaña, Luna se movió por primera vez desde que Clara la había rescatado. Con dificultad, se arrastró hasta el tazón de agua, lamiendo con cuidado. El esfuerzo la dejó exhausta, pero sus ojos seguían alerta, observando cada rincón de la sala. Los otros animales del refugio, 2 gatos y un perro viejo llamado Pancho, la miraban con curiosidad desde sus propios rincones. Luna no les prestó atención. Su mundo aún estaba lleno de dolor y desconfianza, pero la calidez de la manta y el olor a comida comenzaban a suavizar su miedo. Esa noche, Clara regresó a la cabaña con el corazón apesadumbrado. La casa abandonada le había dado más preguntas que respuestas, pero también una certeza: Luna había tenido un hogar, y alguien la había querido profundamente. Mostró el juguete de goma a la perra, que levantó la cabeza con un destello de reconocimiento. Sus orejas se movieron, y un gemido bajo escapó de su garganta, como si recordara días mejores. Clara sintió lágrimas en los ojos, pero las apartó. No era momento de sentimentalismos. Luna necesitaba fuerza, y ella también. Mientras preparaba la cena, un ruido afuera la hizo detenerse. Era el mismo crujido de la noche anterior, pero más cercano, como si alguien caminara justo al borde del porche. Luna, a pesar de su debilidad, alzó la cabeza y soltó un gruñido que resonó en la sala silenciosa. Clara agarró la linterna y un cuchillo de cocina, más por instinto que por valentía. Abrió la puerta con cuidado, el haz de luz iluminando el patio. Esta vez, no había huellas, pero el aire parecía cargado, como si alguien acabara de estar allí. Cerró la puerta con llave, su pulso acelerado. «Nadie va a hacerte daño, Luna», dijo, más para calmarse a sí misma que a la perra. En el pueblo, Diego había tomado una decisión. Después de la escuela, caminó hacia las afueras, siguiendo las indicaciones del post que había visto en redes sociales. El refugio de Clara no era difícil de encontrar. Todos en Santa Clara conocían a la mujer de los animales, aunque pocos se acercaban a su cabaña. Cuando llegó, el sol ya se había puesto, y la cabaña estaba iluminada por una luz cálida que se filtraba por las cortinas. Diego se quedó a unos metros, escondido tras un árbol, su corazón latiendo con fuerza. Quería entrar, confesar, pedir perdón, pero el miedo lo paralizaba. ¿Y si la mujer lo reconocía? ¿Y si alguien más sabía lo que habían hecho? Entonces, vio algo que lo hizo retroceder. Una figura se movió en la ventana, apenas visible, pero suficiente para que Diego sintiera un escalofrío. No era Clara, ni parecía Luna. Era alguien más, alguien que no debería estar allí. El pánico lo envolvió, y sin pensarlo, corrió de vuelta al pueblo, tropezando en la oscuridad. Su mente era un torbellino de miedo y culpa, y mientras corría, no podía evitar preguntarse si la sombra que había visto en el puente y ahora en la cabaña eran la misma persona. Alguien que sabía lo que habían hecho. Alguien que los estaba observando. En la cabaña, Clara no vio a Diego, pero sintió su presencia, como un eco en el aire. Acarició a Luna, que había vuelto a dormirse, y se prometió a sí misma que descubriría la verdad, no solo por la perra, sino por todos los animales que habían sufrido a manos de la crueldad humana. Pero mientras miraba por la ventana hacia la noche, no pudo evitar preguntarse quién estaba allí afuera, y qué quería de ella y de Luna. El sol brillaba con fuerza sobre Santa Clara, un contraste cruel con la tormenta que rugía en el interior de Diego. Era sábado, y la plaza del pueblo bullía de actividad. Clara había organizado una jornada de adopción en el Parque Central, un evento que había atraído a familias, niños y curiosos, todos atraídos por los carteles coloridos que prometían un nuevo amigo para siempre. Mesas con manteles a cuadros estaban dispuestas en hileras, cubiertas de folletos, golosinas y fotos de los animales del refugio. El aire olía a algodón de azúcar y hierba recién cortada, y una banda local tocaba melodías alegres desde un pequeño escenario. Pero para Diego, que observaba desde el borde de la plaza, todo parecía lejano, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Luna, en el centro del evento, descansaba en una jaula acolchada que Clara había preparado con cuidado.
Su pata entablillada estaba envuelta en una venda limpia, y su pelaje dorado, aunque aún opaco por el trauma, brillaba bajo el sol. Clara, con una sonrisa cansada pero genuina, hablaba con los visitantes, explicando la historia de cada animal. Cuando llegó el turno de Luna, su voz se suavizó. «Esta pequeña es una luchadora», dijo, acariciando la cabeza de la perra. «Fue rescatada de una situación terrible, pero tiene un corazón enorme. Solo necesita a alguien que le devuelva la confianza». Diego, escondido detrás de un árbol, sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Había llegado al evento impulsado por la culpa y la necesidad de saber si Luna estaba viva. Ahora, al verla, su corazón dio un vuelco. Estaba más delgada, con los ojos más apagados de lo que recordaba, pero seguía siendo ella. La perra que él y Mateo habían arrojado desde el puente estaba viva, respirando, mirando al mundo con una mezcla de cautela y esperanza. Diego quiso acercarse, pero sus piernas no se movieron. La vergüenza lo clavaba al suelo. Un niño pequeño, de no más de 5 años, se acercó a la jaula de Luna con una sonrisa tímida. Llevaba una camiseta con un dibujo de un dinosaurio y sostenía un globo rojo que flotaba sobre su cabeza. «Mira, mamá, qué bonita», exclamó, señalando a Luna. La perra levantó la cabeza, sus orejas temblando ligeramente. El niño extendió una mano hacia la jaula, pero Luna retrocedió, su cuerpo tensándose. Un gemido bajo escapó de su garganta, y sus ojos se llenaron de un miedo que hizo que el niño diera un paso atrás. Clara se arrodilló junto al pequeño, poniendo una mano suave en su hombro. «Tranquilo, pequeño. Luna ha pasado por mucho. Solo necesita tiempo para confiar de nuevo». Su voz era cálida, pero había una sombra de tristeza en sus palabras. El niño asintió, aunque su rostro mostraba decepción. Su madre lo tomó de la mano y se alejaron, dejando a Clara sola con Luna. La veterinaria acarició a la perra, susurrándole palabras de aliento. «Lo harás bien, pequeña. Solo necesitas a la persona adecuada». Diego, desde su escondite, sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Ver a Luna retroceder ante el niño fue como un puñetazo. Él había causado ese miedo, él y Mateo. La culpa, que ya era un peso constante, ahora lo aplastaba. Quiso correr hacia Clara, confesar todo, pero el miedo lo detuvo. ¿Y si alguien más sabía? ¿Y si lo denunciaban? La imagen de la sombra en los arbustos cerca del puente y en la cabaña de Clara seguía atormentándolo. Alguien los estaba observando, y la idea lo llenaba de pánico. Mientras tanto, en el otro extremo del pueblo, Mateo estaba en un callejón detrás del bar de su tío, fumando un cigarrillo y mirando su teléfono. Había visto un artículo en las redes sociales sobre la jornada de adopción, con una foto borrosa de Luna en una jaula. La descripción mencionaba un acto de crueldad en el puente, y aunque no había nombres, Mateo sintió un escalofrío. Se rió para sí mismo, intentando mantener su fachada de indiferencia. «Estúpido perro», masculló, apagando el cigarrillo contra la pared. Pero sus manos temblaban ligeramente. Sabía que Diego estaba al borde de derrumbarse, y eso lo ponía nervioso. Si Diego hablaba, todo se vendría abajo. En la plaza, Clara notó a Diego desde lejos. No sabía quién era, pero algo en su postura, la forma en que se escondía, la tensión en sus hombros, la hizo sospechar. Había visto esa mirada antes, en personas que cargaban secretos demasiado pesados. Decidió no acercarse, no todavía. Quería darle a Luna un día tranquilo, y confrontar a un desconocido en medio del evento no ayudaría. Pero tomó nota mental de su rostro, cabello castaño desordenado, ojos inquietos, una sudadera gris que parecía demasiado grande para él. El evento continuó, con risas y conversaciones llenando el aire. Un periodista local, un hombre joven con una cámara colgada al cuello, se acercó a Clara para entrevistarla. «He oído sobre el rescate en el puente», dijo, ajustando su grabadora. «Es una historia increíble». «¿Cómo encontraste a esa perra?», Clara dudó antes de responder. No quería que la historia de Luna se convirtiera en un espectáculo, pero sabía que la atención podía ayudar a otros animales del refugio. «Estaba en el lugar correcto en el momento correcto», dijo finalmente, su voz firme pero cuidadosa. «Alguien la arrojó desde el puente.
Es un milagro que esté viva. El periodista anotó algo en su libreta, sus ojos brillando con interés. ¿Alguna idea de quién lo hizo? Hay rumores en el pueblo sobre chicos causando problemas en esa zona. Clara negó con la cabeza, aunque su mente volvió al chico que había visto escondido. No lo sé, pero espero que quien lo hizo sienta el peso de sus acciones. Sus palabras eran un mensaje, no solo para el periodista, sino para cualquiera que estuviera escuchando. Diego, a pocos metros, escuchó la conversación y sintió que el aire se le escapaba. Cada palabra de Clara era como una aguja clavándose en su pecho. Quiso gritar que lo sentía, que no había querido que pasara, pero el miedo lo mantuvo en silencio. Se giró para irse, pero en ese momento, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó con manos temblorosas y vio un mensaje de un número desconocido: sé lo que hiciste en el puente. Las palabras lo golpearon como un relámpago, y el teléfono casi se le cae de las manos. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente a alguien que pudiera estar observándolo, pero la plaza estaba llena de rostros desconocidos, todos perdidos en la alegría del evento. El mensaje lo dejó paralizado. ¿Quién sabía? ¿Era la sombra que había visto en los arbustos? ¿Alguien del pueblo? ¿O era solo una broma cruel? Diego guardó el teléfono y comenzó a caminar rápido, alejándose de la plaza. Sus pensamientos eran un torbellino, y la imagen de Luna, retrocediendo ante el niño, se mezclaba con las palabras del mensaje. No podía seguir huyendo, pero tampoco sabía cómo enfrentar lo que había hecho. En la plaza, Clara continuó atendiendo a los visitantes, pero su mente estaba en otra parte. Había visto la reacción de Luna ante el niño, y sabía que el trauma de la perra no desaparecería fácilmente. Decidió que, si nadie adoptaba a Luna ese día, la llevaría a un veterinario especializado en comportamiento animal. Pero también había algo más que la inquietaba: las huellas fuera de su cabaña, la sensación de ser observada. No podía evitar pensar que el incidente en el puente no era un acto aislado, que había algo más grande detrás. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja suave, Clara cerró el evento con una sensación agridulce. Varios animales habían encontrado hogar, pero Luna seguía allí, mirando el mundo desde su jaula con ojos que parecían guardar mil historias. Clara se arrodilló junto a ella, acariciándola suavemente. No te preocupes, pequeña. Encontraremos a alguien que te merezca, susurró. Luna respondió con un leve movimiento de cola, pero su mirada seguía distante, como si aún estuviera atrapada en el momento de la caída. Diego, ahora a varios kilómetros de la plaza, se detuvo en un callejón oscuro, jadeando. El mensaje seguía quemándole en la mente. Quería borrarlo, fingir que no existía, pero sabía que no podía. Alguien sabía lo que habían hecho, y ese alguien no iba a quedarse callado. Mientras miraba el cielo oscurecerse, sintió que la sombra que lo perseguía estaba más cerca que nunca, y la idea de enfrentarla lo llenaba de un terror que no podía explicar. En la cabaña, Clara cerró las cortinas y encendió la estufa, preparándose para otra noche de vigilancia. Luna, agotada por el día, se acurrucó en su manta, pero sus orejas seguían alerta, como si sintiera que el peligro no había terminado. Y fuera, en la oscuridad, un crujido suave resonó en la grava, un eco que hizo que Clara se detuviera, con el corazón latiendo con fuerza. Alguien estaba allí, y esta vez, no estaba segura de poder ignorarlo. La noche se cernía sobre Santa Clara como un velo pesado, con un cielo sin estrellas que parecía presagiar tormenta. En la cabaña de Clara, el calor de la estufa luchaba contra el frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Luna, acostada en su manta, respiraba con más calma, pero sus ojos seguían alerta, como si aún percibiera el eco del peligro que la había marcado. Clara, sentada junto a ella, sostenía la foto que había encontrado en la casa abandonada de la calle del Olmo. La anciana sonriente y la perra a sus pies eran una ventana a un pasado que Luna parecía recordar. Cuando Clara acercó la imagen a la perra, Luna lamió el borde de la foto, un gesto que hizo que el corazón de Clara se apretara. «Tú la querías mucho, ¿verdad?», murmuró, acariciando la cabeza de la perra. Luna respondió con un gemido suave, como si estuviera atrapada en un recuerdo. Clara había pasado el día investigando. La anciana de la foto era Teresa Vargas, una mujer que había vivido sola en el pueblo hasta su muerte, 2 años atrás. Los vecinos la recordaban como una persona amable pero reservada,
alguien que siempre estaba acompañada por su perra dorada. Nadie sabía qué había pasado con el animal después de que Teresa muriera en el hospital, sola, tras una larga enfermedad. Clara supuso que Luna, abandonada tras la pérdida de su dueña, había vagado por las calles hasta el fatídico encuentro en el puente. La idea de que una perra tan amada hubiera terminado en manos de chicos crueles le revolvía el estómago. Pero ahora, Luna estaba con ella, y Clara estaba decidida a devolverle la vida que merecía. Mientras tanto, en el pueblo, Diego caminaba por las calles oscuras, con el mensaje anónimo quemándole en el bolsillo como una brasa. Sé lo que hiciste en el puente. Las palabras se repetían en su mente, cada vez más pesadas, como si alguien estuviera susurrándolas al oído. Había intentado hablar con Mateo esa mañana, pero su amigo lo había cortado con una mirada fría. Si hablas, estamos jodidos los dos, le había dicho, su voz baja y amenazante. Diego sabía que Mateo no estaba bromeando. Había algo en su actitud, una dureza nueva, que lo hacía parecer más peligroso que nunca. Diego no podía seguir ignorando la culpa. Había visto a Luna en la jornada de adopción, viva pero marcada, y eso lo había cambiado. No podía volver atrás, pero tal vez podía hacer algo para arreglarlo. Decidió ir al refugio de Clara. No sabía qué diría, pero necesitaba verla, hablar con ella, confesar aunque fuera solo para aliviar el peso en su pecho. Mientras caminaba hacia las afueras, el viento soplaba con fuerza, llevando consigo el aroma del río y un murmullo que parecía un lamento lejano. Diego se estremeció, recordando la sombra en los arbustos y el crujido fuera de la cabaña. Y si alguien lo estaba siguiendo, en el refugio, la tarde había sido tranquila. Clara había regresado con Luna y los otros animales, agradecida de que el evento hubiera encontrado hogar para 2 gatos y un cachorro. Pero Luna seguía allí, observándolo todo con una cautela que partía el corazón. Mientras Clara limpiaba las jaulas, un ruido extraño rompió la calma, un aullido agudo desde el corral trasero, donde Pancho, el perro viejo, solía dormir. Clara salió corriendo, con Luna levantando la cabeza desde su manta, alerta a pesar de su debilidad. En el corral, encontró a Pancho atrapado bajo una tabla de madera que se había desprendido del cercado. El perro gemía, con una pata sangrando. Antes de que Clara pudiera reaccionar, Luna, cojeando, apareció a su lado. La perra, a pesar de su propia herida, olfateó a Pancho y comenzó a lamerle la cara, como si intentara calmarlo. Luego, con un esfuerzo que parecía imposible, empujó la tabla con el hocico, liberando a Pancho. Clara se quedó sin aliento, mirando a Luna con una mezcla de asombro y admiración. «Eres increíble, pequeña», dijo, corriendo a revisar a Pancho. El perro estaba magullado, pero no había heridas graves. Clara lo llevó al interior, con Luna siguiéndola lentamente, su pata entablillada rozando el suelo. El acto de valentía de Luna llenó a Clara de una nueva determinación. No solo salvaría a esta perra, encontraría a los responsables de su sufrimiento. Mientras curaba a Pancho, pensó en el chico que había visto en la jornada de adopción. Su rostro, lleno de culpa y miedo, no salía de su mente. Decidió que, si lo veía de nuevo, no lo dejaría escapar sin respuestas. Diego, mientras tanto, llegó a la cabaña justo cuando el sol se escondía tras las colinas. La luz cálida de las ventanas lo atraía, pero también lo llenaba de temor. Se quedó a unos metros, escondido tras un roble, observando. La puerta de la cabaña estaba entreabierta, y pudo ver a Clara moviéndose en el interior, inclinada sobre un perro viejo. Luna estaba allí, acostada en una manta, con la cabeza levantada como si percibiera su presencia. Diego sintió un nudo en la garganta. Quería entrar, pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría lo inexplicable? Antes de que pudiera decidir, una figura apareció en el camino, moviéndose con pasos rápidos. Era el periodista que había entrevistado a Clara en la jornada de adopción, con su cámara colgada al cuello y una libreta en la mano. Diego se agachó, su corazón latiendo con fuerza. El periodista llamó a la puerta, y Clara salió, secándose las manos en un trapo. «Buenas noches, Clara. He oído rumores sobre un video del incidente en el puente», dijo el hombre, su voz baja pero clara. Una cámara de seguridad en el camino captó algo. «No es nítido,
pero podría ayudar a identificar a los culpables. Diego sintió que el mundo se derrumbaba. Un video. Si existía, estaba perdido. Su respiración se volvió errática, y por un momento, pensó en correr, desaparecer del pueblo para siempre. Pero algo lo mantuvo allí, escondido, escuchando. Clara frunció el ceño, su rostro endureciéndose. ¿Un video? No me habían dicho nada. Si es cierto, quiero verlo. Nadie que haga algo así a un animal merece quedarse en las sombras, el periodista sintió, anotando algo en su libreta. Estoy trabajando en una historia sobre crueldad animal en el pueblo. Esto podría ser grande, Clara. Pero necesito tu ayuda para confirmar algunos detalles. ¿Puedo pasar? Clara dudó, mirando hacia Luna, que seguía alerta. Está bien, pero rápido. Los animales necesitan descansar, dijo, abriendo la puerta. Diego, desde su escondite, sintió que el aire se le escapaba. Un video. Una historia. Todo se estaba cerrando a su alrededor, y no sabía cómo escapar. Mientras el periodista entraba en la cabaña, Diego retrocedió, tropezando con una rama. El crujido resonó en la noche, y Luna soltó un gruñido bajo, sus orejas erguidas. Clara salió de nuevo, linterna en mano, pero Diego ya corría hacia el pueblo, su mente un torbellino de miedo y arrepentimiento. No podía seguir así. Tenía que confesar, pero, ¿cómo? ¿Y qué haría Mateo si se enteraba? En la cabaña, Clara revisó el patio, pero no encontró nada. Sin embargo, la sensación de ser observada era más fuerte que nunca. El periodista, sentado en la sala, le mostró una captura borrosa de una cámara de seguridad, dos figuras en el puente, una perra cayendo. No se distinguían rostros, pero Clara sintió una furia fría recorrerla. Esto no va a quedar así, dijo, su voz temblando de rabia contenida. Esa noche, Diego llegó a casa y se encerró en su habitación. El mensaje anónimo seguía en su teléfono, pero ahora había algo más, un enlace a un artículo local que mencionaba el video. No lo abrió, no podía. Se sentó en el borde de la cama, con las manos en la cabeza, intentando encontrar una salida. Pero la imagen de Luna, salvando a otro perro a pesar de su dolor, lo perseguía. No era solo una perra. Era un ser que había sufrido por su culpa y aún así seguía luchando. En la cabaña, Clara se quedó despierta, vigilando a Luna. La perra, exhausta por su acto de valentía, dormía profundamente, pero Clara no podía relajarse. El video, las huellas fuera de su casa, el chico escondido en la jornada de adopción, todo apuntaba a algo más grande, algo que aún no entendía. Mientras miraba por la ventana hacia la oscuridad, un pensamiento la golpeó. Quienquiera que estuviera detrás de esto no había terminado. Y entonces, un nuevo crujido resonó en el patio, más cerca esta vez, como si alguien estuviera justo al otro lado de la puerta. La noche en Santa Clara era densa, cargada de un silencio que parecía contener el aliento. En la cabaña de Clara, el calor de la estufa no lograba disipar el frío que se colaba por las rendijas, ni el presentimiento que pesaba en el aire. Luna, acostada en su manta, respiraba con un ritmo pausado, pero sus orejas seguían alerta, moviéndose ante el menor ruido. Clara, sentada junto a ella, sostenía una taza de té que ya se había enfriado, sus ojos fijos en la ventana. El crujido que había escuchado minutos antes aún resonaba en su mente, un eco que le recordaba las huellas en la grava y la sombra que Diego había visto. Algo estaba mal, y lo sentía en los huesos. El periodista, sentado frente a ella, revisaba sus notas con una mezcla de entusiasmo y cautela. La captura borrosa del video del puente, que mostraba dos figuras y el cuerpo de Luna cayendo al río, era lo único que tenía por ahora. No es suficiente para identificar a nadie, dijo, ajustándose las gafas. Pero hay rumores en el pueblo. Chicos causando problemas, actos de crueldad que nadie denuncia. Creo que esto es más grande de lo que parece, Clara asintió, pero su mente estaba en otra parte. La idea de que alguien pudiera hacer daño a Luna, o a cualquier otro animal, y seguir caminando libremente la llenaba de una furia silenciosa. Si ese video ayuda a encontrar a los responsables, quiero que lo publiques, dijo, su voz firme aunque temblorosa. Pero ten cuidado. No quiero que Luna se convierta en un espectáculo. El periodista prometió discreción y se marchó,
dejando a Clara sola con sus pensamientos. Mientras cerraba la puerta, revisó el patio una vez más, pero la oscuridad no reveló nada. Luna soltó un gemido bajo, como si percibiera su inquietud, y Clara se arrodilló a su lado. Tranquila, pequeña. Nadie va a hacerte daño mientras estés conmigo, susurró, acariciando el pelaje dorado de la perra. Pero en su corazón, sabía que la amenaza no había desaparecido. A unos kilómetros, Diego corría por las calles del pueblo, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. El mensaje anónimo y la mención del video lo habían empujado al borde del colapso. No podía seguir fingiendo que nada había pasado. La imagen de Luna en la jornada de adopción, retrocediendo ante el niño, lo perseguía como un fantasma. Había intentado hablar con Mateo esa mañana, pero su amigo lo había cortado con una amenaza: si hablas, te juro que te arrepentirás. La voz de Mateo era fría, sus ojos duros como el acero. Diego sabía que no estaba bromeando. Mateo siempre había tenido un lado oscuro, pero ahora parecía dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerse. Diego se detuvo en un callejón oscuro, jadeando. Sus manos temblaban mientras sacaba el teléfono y releía el mensaje: sé lo que hiciste en el puente. No había más pistas, solo esas palabras que lo asfixiaban. Decidió que no podía esperar más. Tenía que ir al refugio, confesar a Clara, aunque significara enfrentar las consecuencias. Pero mientras caminaba hacia las afueras, un olor extraño lo detuvo: humo. No era el aroma cálido de una fogata, sino algo más acre, más peligroso. Provenía de la dirección de la cabaña. En el refugio, Clara estaba alimentando a Pancho cuando el olor a humo la golpeó. Salió corriendo al patio, con Luna cojeando detrás de ella, y vio una columna de humo elevándose desde el corral trasero. Las llamas lamían el cercado de madera, avanzando con una rapidez aterradora. «No», gritó Clara, corriendo hacia la manguera que colgaba de la pared. Los animales en el interior comenzaron a aullar y maullar, presintiendo el peligro. Luna, a pesar de su pata rota, se quedó en la puerta, gruñendo hacia la oscuridad, como si supiera que el fuego no era un accidente. Clara luchó contra las llamas, el agua de la manguera apenas conteniendo el avance del fuego. El humo le ardía en los pulmones, y el calor le quemaba la piel, pero no se detuvo. Los gatos y Pancho estaban dentro, y no los dejaría morir. De repente, Luna se lanzó hacia el corral, cojeando pero determinada. Clara intentó detenerla, pero la perra fue más rápida, entrando en el espacio lleno de humo. Con un ladrido agudo, guió a los gatos hacia una esquina donde el fuego aún no había llegado, empujándolos con el hocico para que salieran por un hueco en el cercado. Pancho, más lento, la siguió, y Clara, con lágrimas en los ojos por el humo y la emoción, corrió a ayudarlos. Diego, al llegar al camino de la cabaña, vio las llamas desde la distancia. El pánico lo congeló por un momento, pero luego corrió hacia el refugio, su mente llena de imágenes de Luna atrapada en el fuego. Cuando llegó, encontró a Clara luchando con la manguera, con el rostro cubierto de hollín. «Ayúdame», gritó ella al verlo, sin tiempo para preguntar quién era. Diego, sin dudar, tomó un balde de agua y comenzó a arrojarlo sobre las llamas, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y culpa. Juntos, lograron contener el fuego hasta que los bomberos llegaron, alertados por un vecino que había visto el humo. El corral estaba destruido, pero los animales estaban a salvo, gracias a Luna. La perra, agotada y cubierta de hollín, se desplomó junto a Clara, su pata entablillada temblando por el esfuerzo. Clara la abrazó, sus manos temblando mientras revisaba que no tuviera quemaduras. «Eres un milagro, pequeña», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Diego, jadeando, se quedó a un lado, incapaz de mirar a Clara a los ojos. El olor a madera quemada y el caos de los bomberos lo abrumaban, pero lo que más lo golpeaba era la valentía de Luna. Había arriesgado su vida por los otros animales, a pesar de todo lo que había sufrido. La culpa, que ya era insoportable, ahora lo aplastaba. «Yo, lo siento», balbuceó, su voz apenas audible sobre el ruido de las sirenas. Clara lo miró, sus ojos entrecerrados por la sospecha. «¿Quién eres?», preguntó, su voz cortante como un cuchillo. Había visto a este chico antes, en la jornada de adopción, y ahora, aquí, en medio del caos. No creía en las coincidencias. Diego tragó saliva,
sintiendo que el mundo se derrumbaba. Yo, fui uno de los que no pudo terminar. Las palabras se le atoraron, pero Clara entendió. Su rostro se endureció, pero no gritó ni lo insultó. En cambio, se arrodilló junto a Luna, como si necesitara su fuerza para no perder el control. No sé qué te llevó a hacer algo así, dijo finalmente, su voz baja pero cargada de furia contenida. Pero esta perra, a pesar de lo que le hiciste, acaba de salvar vidas. ¿Entiendes lo que eso significa? Diego asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. No había excusas, no había forma de justificar lo que habían hecho. Clara respiró hondo, intentando calmarse. Si quieres redimirte, empieza ahora. Ayúdame a limpiar esto, y luego hablaremos. Pero no creas que esto termina aquí. Su tono era firme, pero había un dejo de compasión en sus ojos. Diego asintió, incapaz de hablar, y comenzó a recoger los escombros, trabajando en silencio mientras los bomberos terminaban su labor. Cuando el fuego estuvo apagado, Clara revisó el corral y encontró algo que la hizo detenerse, una nota arrugada entre las cenizas, escrita con letras torpes: esto es solo el comienzo. El corazón de Clara dio un vuelco. No era un accidente. Alguien había provocado el incendio, y la nota era una advertencia. Miró a Diego, que trabajaba a pocos metros, y se preguntó si él sabía más de lo que decía. Pero por ahora, su prioridad era Luna y los otros animales. Diego, mientras recogía los restos del cercado, no podía dejar de pensar en el mensaje anónimo y en la nota que Clara había encontrado. ¿Era Mateo? ¿Alguien más? La idea de que el peligro aún acechaba lo llenaba de terror, pero también de una nueva determinación. No podía cambiar el pasado, pero podía proteger a Luna, aunque fuera lo último que hiciera. En la cabaña, Luna se acurrucó en su manta, exhausta pero viva. Clara, sentada a su lado, miraba la nota en sus manos, sintiendo que la tormenta apenas comenzaba. Y fuera, en la oscuridad, el eco de unos pasos en la grava resonó de nuevo, un recordatorio de que quien había encendido el fuego aún estaba allí, esperando su próximo movimiento. La mañana siguiente al incendio amaneció con un cielo plomizo que parecía reflejar el peso que cargaban los habitantes de la cabaña de Clara. El aire aún olía a madera quemada, y el corral trasero, ahora un amasijo de tablas carbonizadas, era un recordatorio sombrío de la noche anterior. Clara, con ojeras marcadas bajo los ojos, revisaba a los animales uno por uno, asegurándose de que no tuvieran heridas más allá del susto. Luna, acostada en su manta, respiraba con dificultad, agotada por su acto de valentía. Su pata entablillada estaba sucia de hollín, pero sus ojos seguían brillando con esa chispa de resistencia que había conquistado el corazón de Clara. La nota encontrada entre las cenizas, esto es solo el comienzo, estaba guardada en el bolsillo de Clara, un peso constante que la mantenía alerta. No había dormido, dividida entre la furia por el incendio y la sospecha de que el chico que había aparecido anoche, Diego, sabía más de lo que decía. Su confesión, aunque incompleta, había sido un shock. Clara había visto muchos casos de crueldad animal en su vida, pero enfrentarse cara a cara con uno de los responsables era diferente. Había querido gritarle, expulsarlo de su casa, pero algo en la mirada rota de Diego la detuvo. No era solo culpa, era un arrepentimiento que parecía genuino, aunque no excusaba lo que había hecho. Mientras preparaba un tazón de comida para Luna, Clara escuchó un golpe suave en la puerta. Era temprano, demasiado temprano para visitas casuales. Agarró el cuchillo de cocina por instinto y se acercó con cautela. Al abrir, encontró a Diego, con el rostro pálido y las manos temblando en los bolsillos de su sudadera. No quiero causar más problemas, dijo, su voz apenas un susurro. Pero, no puedo seguir así. Necesito decirte todo. Clara lo miró fijamente, su mano aún en el cuchillo. Los recuerdos de Luna cayendo desde el puente, del fuego devorando el corral, se mezclaban en su mente. Pero también vio el tormento en los ojos de Diego, el peso de un error que lo estaba consumiendo. Entra, dijo finalmente, su voz fría pero controlada. Pero si me mientes, te juro que no tendrás donde esconderte. Diego asintió, entrando con pasos vacilantes. La cabaña olía a café y a desinfectante, un contraste extraño con el caos de la noche anterior. Luna, al verlo, levantó la cabeza y soltó un gruñido bajo, sus orejas echadas hacia atrás. Diego se detuvo,
su rostro contrayéndose de dolor. Lo siento, murmuró, mirando a la perra. No sé cómo arreglar esto, pero lo siento. Clara señaló una silla junto a la mesa, donde aún estaban las notas del periodista y la foto de la anciana con Luna. Siéntate y empieza desde el principio, ordenó, cruzándose de brazos. Diego obedeció, y las palabras salieron como un torrente, entrecortadas por la vergüenza y el miedo. Contó cómo él y Mateo, aburridos y atrapados en la monotonía del pueblo, habían visto a Luna en el puente. Como Mateo, con su risa cruel, había decidido que arrojarla sería divertido. Como él, Diego, no había tenido el valor de detenerlo. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos, pero Clara no se inmutó. No espero que me perdones, dijo Diego, mirando al suelo. Pero quiero hacer algo, cualquier cosa, para ayudar. Clara respiró hondo, luchando contra la rabia que le quemaba el pecho. Lo que hiciste no tiene justificación, dijo, su voz cortante. Pero Luna está viva, y anoche arriesgó su vida por otros animales. Si quieres redimirte, no es a mí a quien le debes algo. Es a ella. Señaló a Luna, que ahora lo observaba con menos hostilidad, como si entendiera que algo había cambiado en el chico. Antes de que Diego pudiera responder, un nuevo sonido rompió la tensión, pasos rápidos en la grava, seguidos por el golpe de algo contra la puerta trasera. Clara y Diego se miraron, y Luna soltó un ladrido agudo, su cuerpo tensándose a pesar de su debilidad. Clara corrió hacia la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, un joven entró al refugio, jadeando. Era el voluntario que había comenzado a ayudar en la cabaña unos días antes, un chico de unos 20 años llamado Samuel, con cabello rizado y una timidez que lo hacía pasar desapercibido. Clara, vi a alguien fuera, dijo, su voz temblorosa. Estaba cerca del corral, con una lata en la mano. Creo que era gasolina. El corazón de Clara dio un vuelco. La nota, el incendio, las huellas, todo apuntaba a una amenaza que no había terminado. ¿Lo reconociste?, preguntó, su voz tensa. Samuel negó con la cabeza, pero sus ojos se posaron en Luna, y algo en su expresión cambió. No, pero, esa perra. Creo que la conozco. Se acercó a Luna, arrodillándose con cuidado. La perra, sorprendentemente, no retrocedió. En cambio, lamió su mano, un gesto que hizo que Samuel sonriera con tristeza. Era de mi abuela, Teresa. La quería como si fuera su hija. Cuando murió, no supe qué pasó con ella. Clara sintió que las piezas comenzaban a encajar. Samuel era el nieto de Teresa Vargas, la anciana de la foto. Luna, al reconocerlo, movió la cola débilmente, como si un fragmento de su pasado hubiera regresado. Diego, desde la silla, observaba en silencio, sintiendo que su presencia era cada vez más insignificante frente a la conexión entre Luna y Samuel, pero el momento fue interrumpido por un nuevo olor, gasolina. Clara corrió al patio trasero, seguida por Samuel y Diego. La oscuridad era espesa, pero el brillo de una linterna reveló una figura al borde del corral, Mateo, con una lata de gasolina en la mano y una expresión de furia en el rostro. «¿Tú?», gritó, señalando a Diego. «¿Creías que podías traicionarme y salirte con la tuya?». Diego se quedó helado, su mente en blanco. Mateo, con los ojos encendidos de rabia, dio un paso hacia él, la lata goteando gasolina en la tierra. «Hablaste, ¿verdad? Por eso están todos hablando del video, del perro, de todo». Su voz era un rugido, y Clara, al verlo, se interpuso entre ellos, con el cuchillo aún en la mano. «Baja eso ahora mismo», ordenó, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Pero Mateo no escuchaba. Su furia lo cegaba, y antes de que alguien pudiera reaccionar, arrojó la lata al suelo, derramando gasolina cerca del corral. Luna, desde la puerta de la cabaña, soltó un ladrido feroz, cojeando hacia el patio a pesar de su pata rota. Su instinto protector la impulsó hacia adelante, y se lanzó contra Mateo, mordiéndolo en la pierna. Mateo gritó, tambaleándose, y la lata cayó de sus manos, derramando más gasolina. Clara corrió hacia Luna, pero la perra, en su esfuerzo, se desplomó, un corte fresco en su flanco donde la lata la había golpeado. Diego, superando su miedo, se lanzó sobre Mateo, empujándolo al suelo. «Para. Ya basta», gritó, sujetándolo con fuerza.
Mateo forcejeó, pero Diego, impulsado por una mezcla de culpa y rabia, no lo soltó. Samuel corrió a buscar ayuda, mientras Clara levantaba a Luna, sus manos temblando mientras revisaba la herida. La perra gemía, pero sus ojos seguían fijos en Mateo, como si quisiera asegurarse de que no volvería a hacer daño. Los vecinos, alertados por los gritos, llamaron a la policía, y en pocos minutos, las sirenas resonaron en el camino. Mateo fue esposado, aún gritando insultos, mientras Diego, con lágrimas en los ojos, se quedó junto a Clara. «Lo siento, no quería que esto pasara», susurró, pero Clara no respondió. Su atención estaba en Luna, que respiraba con dificultad. Samuel regresó con una caja de primeros auxilios, y juntos, llevaron a Luna al interior. La herida en su flanco no era profunda, pero la perra estaba débil, y Clara sabía que necesitaba atención inmediata. «Voy a llevarla al veterinario», dijo, su voz quebrándose. «Samuel, quédate aquí y asegúrate de que la policía tenga todo lo que necesita». Diego, aún temblando, se ofreció a ayudar. «Por favor, déjame hacer algo», suplicó. Clara lo miró, dividida entre la furia y la compasión. Finalmente, asintió. «Ven conmigo». «Pero esto no borra lo que hiciste». Mientras conducían al veterinario, con Luna en el asiento trasero, Diego miraba por la ventana, sintiendo que algo en él había cambiado. La valentía de Luna, enfrentándose a Mateo a pesar de su dolor, lo había marcado para siempre. Pero mientras la cabaña quedaba atrás, una nueva sombra se movió entre los árboles, observando el auto alejarse. La nota, el incendio, la amenaza de Mateo, todo parecía conectado, y Diego no podía evitar preguntarse si el verdadero peligro aún estaba por venir. La camioneta de Clara avanzaba a toda velocidad por el camino de tierra que conducía al pueblo, con el motor rugiendo como un eco de la urgencia que llenaba el aire. En el asiento trasero, Luna yacía envuelta en una manta, su respiración entrecortada resonando en el silencio tenso del vehículo. El corte en su flanco, causado por la lata de gasolina que Mateo había arrojado, sangraba lentamente, tiñendo la tela de un rojo oscuro. Clara, con las manos apretadas al volante, mantenía los ojos fijos en la carretera, pero su mente era un torbellino de emociones, furia por lo que había pasado, miedo por el estado de Luna y una extraña mezcla de compasión y desconfianza hacia Diego, que iba sentado a su lado. En silencio, Diego miraba por la ventana, con el rostro pálido y las manos temblando en su regazo. La imagen de Luna lanzándose contra Mateo, a pesar de su pata rota y su debilidad, se repetía en su mente como un castigo. Había intentado detener a su amigo, pero no había sido suficiente. La culpa, que ya lo había perseguido desde el puente, ahora era una presencia constante, como un peso que le aplastaba el pecho. «Va a estar bien, ¿verdad?», preguntó, su voz apenas audible sobre el ruido del motor. Clara no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia el retrovisor, donde pudo ver a Luna, con los ojos entrecerrados pero aún alerta. «Es una luchadora», dijo finalmente, su voz firme pero cargada de emoción. «Pero necesita más que fuerza ahora. Necesita un milagro». El consultorio del veterinario estaba en el borde del pueblo, una clínica pequeña con un letrero descolorido que decía, Clínica San Roque. Cuando llegaron, Clara llevó a Luna en brazos, ignorando el dolor en sus propios músculos cansados. Diego la siguió, cargando la caja de primeros auxilios que Samuel le había dado. El veterinario, un hombre mayor con gafas gruesas y manos expertas, los recibió con una expresión grave. «Déjenme verla», dijo, señalando una mesa de examen iluminada por una lámpara fría. Clara colocó a Luna con cuidado, acariciando su cabeza mientras el veterinario revisaba la herida. «El corte no es demasiado profundo, pero ha perdido mucha sangre, y la pata rota no ayuda», dijo, frunciendo el ceño. «Necesita cirugía para estabilizar la fractura y cerrar la herida. Pero está débil. Será un riesgo». Clara asintió, con lágrimas en los ojos pero una determinación que no vacilaba. «Haz lo que tengas que hacer. No la voy a perder». El veterinario asintió y llevó a Luna a una sala trasera, dejando a Clara y Diego en un pasillo silencioso, con el olor a desinfectante y el zumbido de un ventilador como únicos compañeros. Diego se sentó en una silla de plástico, con la cabeza entre las manos. «Todo esto es mi culpa», murmuró, más para sí mismo que para Clara. Ella lo miró, dividida entre la rabia y la necesidad de mantener la calma.
Sí, lo es, dijo, sin suavizar las palabras. Pero estás aquí ahora. Eso es algo. Lo que hagas de ahora en adelante es lo que importa. Mientras esperaban, Samuel llegó a la clínica, con el rostro todavía marcado por la conmoción del enfrentamiento con Mateo. Había hablado con la policía, que ahora tenía a Mateo bajo custodia, pero su mente estaba con Luna. Cuando entró, se acercó a Clara y le puso una mano en el hombro. Gracias por salvarla, dijo, su voz quebrándose. Mi abuela la quería tanto. Cuando murió, no pude encontrarla. Pensé que estaba perdida para siempre. Clara asintió, sintiendo el peso de la historia de Luna. Tu abuela debe haber sido una gran mujer, dijo, mirando la foto que aún llevaba en el bolsillo. Luna nunca olvidó ese amor. Por eso sigue luchando. Samuel se arrodilló junto a la silla de Clara, mirando hacia la sala donde Luna estaba siendo atendida. Cuando era niño, Luna era mi mejor amiga. Dormía en mi cama, me seguía al colegio, sonrió con tristeza, recordando. Mi abuela siempre decía que Luna tenía un alma especial, que podía ver lo bueno en las personas, incluso cuando ellas no lo veían. Sus ojos se posaron en Diego, que permanecía en silencio, y añadió, tal vez por eso no te atacó anoche. A pesar de todo, Diego sintió que las palabras de Samuel eran un puñal. No merecía la bondad de Luna, ni la oportunidad que Clara le estaba dando. Pero algo en él se endureció, una resolución que no había sentido antes. Voy a hacer las cosas bien, dijo, su voz temblando pero decidida. No sé cómo, pero lo haré. Horas pasaron, marcadas por el tic-tac de un reloj en la pared y el murmullo de las conversaciones de los vecinos que comenzaban a llegar, alertados por los rumores del incendio y el enfrentamiento. La historia de Luna se había extendido por el pueblo como el fuego mismo, y la clínica se llenó de rostros preocupados, algunos ofreciendo ayuda, otros simplemente queriendo saber si la perra sobreviviría. Clara, agotada, agradeció los gestos, pero su atención estaba en la puerta de la sala de cirugía, esperando noticias. Mientras tanto, en la comisaría, Mateo estaba sentado en una celda, con la cabeza gacha y las manos apretadas en puños. La policía había encontrado la lata de gasolina y la nota en el corral, y aunque Mateo negaba haber escrito la nota, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Pero en su mente, la furia seguía ardiendo. Diego lo había traicionado, y eso era algo que no olvidaría. Mientras miraba las paredes grises de la celda, un pensamiento oscuro cruzó su mente: si salía, alguien pagaría. En la clínica, el veterinario salió finalmente, con el rostro cansado pero una leve sonrisa. Luna está estable, dijo, quitándose los guantes quirúrgicos. La herida está cerrada, y la pata está mejor fijada. Pero necesita reposo y cuidados intensos. Los próximos días serán cruciales. Clara dejó escapar un suspiro de alivio, abrazando a Samuel. Diego, desde su silla, sintió que una parte del peso en su pecho se aliviaba, pero no del todo. Luna estaba viva, pero su sufrimiento era un recordatorio constante de su error. Puedo ayudar, dijo, levantándose. Puedo venir todos los días, hacer lo que sea necesario. Clara lo miró, evaluándolo. Esto no es un juego, Diego. Si vas a estar aquí, es para quedarte. Luna no necesita más promesas vacías. Diego asintió, sus ojos fijos en el suelo. Sabía que no podía borrar el pasado, pero podía intentarlo con cada acción de ahora en adelante. Samuel, mientras tanto, se acercó a la sala donde Luna descansaba. La perra, aún bajo los efectos de la anestesia, abrió los ojos débilmente al sentir su presencia. Samuel acarició su cabeza, susurrando recuerdos de los días en que corrían juntos por el campo, cuando su abuela les preparaba galletas y Luna ladraba de alegría. Estás en casa ahora, pequeña, dijo, con lágrimas en los ojos. No te dejaré otra vez. Clara observó la escena, sintiendo que Luna había encontrado algo más que un hogar, una conexión con su pasado. Decidió que, si Luna se recuperaba, Samuel sería parte de su vida. Pero la nota en su bolsillo seguía pesando, un recordatorio de que el peligro no había terminado. Alguien había querido hacerle daño, y aunque Mateo estaba detenido, la sensación de ser observada no desaparecía. Cuando salieron de la clínica, la noche estaba en su apogeo, con un cielo negro salpicado de estrellas. Clara llevó a Luna en brazos, con Diego y Samuel caminando a su lado. El pueblo estaba en silencio,
pero el aire parecía cargado, como si la tormenta que habían evadido aún estuviera al acecho. Diego, mientras cargaba la manta de Luna, sintió su teléfono vibrar de nuevo. Con el corazón en la garganta, lo sacó y vio un nuevo mensaje del mismo número desconocido: no creas que esto termina con Mateo. El texto lo congeló, y por un momento, no pudo respirar. Alguien más había, alguien que aún estaba en las sombras. Clara, ajena al mensaje, miraba a Luna, que dormía en sus brazos. La perra había sobrevivido al puente, al incendio, a Mateo. Pero mientras conducían de vuelta a la cabaña, Clara no podía evitar preguntarse si el verdadero peligro aún estaba por venir. Y en la oscuridad, un par de ojos observaba desde la distancia, esperando el momento para actuar. El amanecer en Santa Clara traía consigo una calma frágil, como si el pueblo entero contuviera el aliento tras los eventos de las últimas semanas. La cabaña de Clara, aún marcada por el olor a madera quemada y el eco del caos, se alzaba bajo un cielo despejado, con los primeros rayos de sol filtrándose por las ventanas. Luna yacía en su manta, cerca de la estufa, con la pata entablillada ahora reforzada por una férula profesional y la herida en su flanco cubierta por vendas limpias. Su respiración era más fuerte, pero aún débil, y sus ojos, aunque cansados, seguían brillando con esa chispa de resiliencia que había conquistado a todos los que la conocían. Clara, sentada a su lado, acariciaba su pelaje dorado, murmurando palabras de aliento. «Vas a salir de esta, pequeña», dijo, su voz suave pero cargada de esperanza. La clínica veterinaria había sido un torbellino de emociones la noche anterior. La noticia de que Luna había sobrevivido a la cirugía se había extendido por el pueblo como un incendio benigno, y los vecinos, conmovidos por la historia de la perra que había desafiado la muerte, comenzaron a llegar con donaciones, comida, mantas, incluso dinero para el refugio. Pero Clara no podía relajarse. La nota encontrada entre las cenizas, «esto es solo el comienzo», seguía en su bolsillo, un recordatorio de que la amenaza no había desaparecido, aunque Mateo estuviera bajo custodia. Y luego estaba Diego, el chico que había confesado su papel en el incidente del puente, ahora sentado en un rincón de la cabaña, con la cabeza baja y las manos apretadas en un nudo nervioso. Diego había pasado la noche ayudando a Clara, limpiando jaulas y alimentando a los otros animales, como si cada tarea fuera un intento de borrar su culpa. Pero el mensaje anónimo que había recibido, «no creas que esto termina con Mateo», lo mantenía despierto, con el corazón latiendo como un tambor. No se lo había contado a Clara, no todavía. El miedo a que alguien más supiera lo que habían hecho lo paralizaba, pero también lo impulsaba a quedarse, a proteger a Luna de cualquier manera que pudiera. Miró a la perra, que lo observaba con ojos que parecían entender más de lo que él merecía. «No te dejaré sola», susurró, más para sí mismo que para ella. Samuel, el nieto de Teresa Vargas, llegó a la cabaña temprano, con una bolsa de galletas caseras que su abuela solía hacer para Luna. Cuando la perra olió las galletas, levantó la cabeza con un entusiasmo que no había mostrado en días, moviendo la cola débilmente. Samuel sonrió, arrodillándose a su lado. «¿Te acuerdas, verdad?», dijo, ofreciéndole un pedazo pequeño. Luna lo lamió con cuidado, y por un momento, la cabaña se llenó de una calidez que contrastaba con el peso de los últimos días. Clara, al ver la conexión entre Samuel y Luna, tomó una decisión. «Si estás dispuesto, quiero que Luna viva contigo», dijo, su voz firme pero cálida. «Pero aquí también tiene un hogar. Podemos compartirla». Samuel asintió, con lágrimas en los ojos. «Mi abuela estaría feliz de saber que la encontré. No la dejaré sola otra vez». Clara sonrió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, algo encajaba en su lugar, pero la paz no duró. Mientras Clara y Samuel discutían los detalles de la recuperación de Luna, Diego se ofreció a salir al corral para revisar el daño del incendio. Al abrir la puerta trasera, el olor a gasolina residual lo golpeó, un recordatorio del enfrentamiento con Mateo. Mientras recogía los restos de madera quemada, encontró algo que lo hizo detenerse, una colilla de cigarrillo, idéntica a las que Mateo solía fumar, pero con una marca extraña, como si alguien la hubiera aplastado con fuerza. No era de Mateo, él estaba en la comisaría. El corazón de Diego dio un vuelco. Era posible que alguien más estuviera involucrado. En el pueblo, la historia de Luna se había convertido en un símbolo. Un grupo de vecinos,
liderados por el periodista que había entrevistado a Clara, organizó una campaña contra la crueldad animal, con carteles que decían, por Luna, por todos. La plaza central, donde días antes se había celebrado la jornada de adopción, ahora estaba llena de pancartas y velas, un homenaje a la perra que había sobrevivido al puente y al incendio. Clara, aunque agradecida, no pudo asistir, su prioridad era Luna, y la nota en su bolsillo la mantenía alerta. Diego, de vuelta en la cabaña, decidió confesarlo del mensaje anónimo. Clara, hay algo que no te dije, comenzó, su voz temblando mientras le mostraba el teléfono. Clara leyó el texto, sus ojos entrecerrándose. Esto no es una broma, dijo, su tono grave. Quien escribió esa nota y provocó el incendio no ha terminado. Necesitamos hablar con la policía. Antes de que pudieran hacer un plan, un vecino llegó corriendo, con el rostro pálido. Clara, vinieron a decirme que alguien vio a un hombre merodeando cerca del puente anoche. Llevaba una capucha, y nadie sabe quién es. La noticia golpeó a Clara como un puñetazo. La sombra que Diego había visto, los crujidos fuera de la cabaña, el mensaje, todo apuntaba a alguien que seguía en las sombras, alguien que no era Mateo. Diego, impulsado por una mezcla de miedo y determinación, se ofreció a ayudar. Déjame hacer algo. Puedo vigilar, hablar con la gente, lo que sea. Clara lo miró, evaluándolo. Había visto su cambio, la forma en que trabajaba sin quejarse, la manera en que miraba a Luna con un arrepentimiento que no podía fingirse. Está bien, dijo finalmente. Pero no hagas nada estúpido. Y si ves algo, me lo dices de inmediato. Esa tarde, Clara y Samuel llevaron a Luna a un campo cercano, un lugar que Teresa solía visitar con ella. La perra, aunque débil, levantó la cabeza al sentir el olor de la hierba y el viento fresco. Samuel la ayudó a caminar unos pasos, sosteniéndola con cuidado, y por un momento, Luna pareció volver a ser la perra feliz de las fotos, corriendo libre bajo el sol. Clara, observando desde la distancia, sintió una paz que no había conocido en semanas. Pero también sabía que la amenaza seguía allí, oculta en las sombras. Diego, mientras tanto, comenzó a trabajar como voluntario en el refugio, limpiando jaulas, alimentando a los animales y aprendiendo de Clara. Cada tarea era un paso hacia la redención, aunque sabía que nunca borraría lo que había hecho. La policía, alertada por el mensaje anónimo y la colilla encontrada, comenzó a investigar, pero las pistas eran escasas. El video del puente, aunque borroso, fue publicado en las redes sociales del pueblo, desatando una ola de indignación. Diego enfrentó consecuencias legales, una multa y horas de servicio comunitario, pero Clara, en un gesto que lo sorprendió, habló a su favor, pidiendo clemencia. No quiero que lo destruyan, le dijo al juez. Quiero que aprenda. Con el tiempo, Luna comenzó a sanar. Su pata, aunque nunca volvería a ser la misma, le permitía caminar con una cojera leve pero digna. Samuel y Clara se turnaban para cuidarla, y la cabaña se convirtió en un hogar compartido, lleno de risas, ladridos y el olor a galletas caseras. Diego, fiel a su promesa, iba todos los días, trabajando en silencio, ganándose poco a poco la confianza de Clara y la mirada curiosa de Luna. Una tarde, mientras Clara y Samuel paseaban con Luna por el campo, Diego se quedó en la cabaña, organizando donaciones. Encontró una carta anónima entre los paquetes, sin remitente, con una sola frase: Luna es un símbolo, pero no todos quieren héroes. El corazón de Diego se detuvo. Corrió a buscar a Clara, pero cuando llegó al campo, la encontró riendo mientras Luna perseguía una mariposa, con Samuel a su lado. Por primera vez, Diego sintió que había esperanza, no solo para Luna, sino para él mismo. La historia de Luna se convirtió en una inspiración para Santa Clara. La campaña contra la crueldad animal creció, y el pueblo comenzó a cambiar, con más vecinos ofreciéndose como voluntarios y adoptando animales. Diego, aunque marcado por su pasado, encontró un propósito en el refugio, un lugar donde podía expiar su culpa con cada día de trabajo. Clara, mirando a Luna correr libre bajo el cielo abierto, reflexionó sobre el poder del perdón, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. La perra, con su mirada brillante y su cola moviéndose como una bandera, parecía entenderlo todo, y mientras el sol se ponía, tiñendo el campo de un dorado cálido, Luna se detuvo y miró hacia el horizonte, como si viera algo que nadie más podía. Clara, Samuel y Diego, a su lado,
sintieron que, por un momento, el mundo estaba en paz. Pero en la distancia, un crujido suave resonó entre los árboles, un eco que recordaba que las sombras nunca desaparecen del todo.